si hay una nueva bajada el próximo mes, y vamos nosotros también a ver qué pasa con nuestras tasas de interés, que acuérdense ustedes que a pesar de que Donald Trump y Gustavo Petro tienen dos líneas ideológicas muy diferentes, pues en cosas también se encuentran. El presidente Gustavo Petro también mantiene diciéndole al Banco de la República que tiene que bajar las tasas de interés, que no lo hace por temas políticos, pero pues ahí el Banco de la República se mantiene en el 9.25 y esperaremos a ver qué decisión toma en la nueva reunión de la Junta Directiva del banco, que será el próximo 30 de septiembre. Pero mira, a propósito de economía, yo sí quiero invitar en este momento a José Antonio Ocampo, que es exministro de Hacienda, fue ministro justamente con el presidente Gustavo Petro, pues un economista de mucho renombre a nivel nacional, incluso ahí en los Estados Unidos, para que hablemos, exministro de Economía colombiana, porque ayer conocimos un indicador muy importante que lo dio el DANE, el indicador de seguimiento a la economía, que subió la economía, ese indicador, en 4.3%. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando en la economía? Porque hay muchas quejas del manejo económico del presidente Gustavo Petro, pero digamos que es un número positivo, además de el segundo trimestre, que nos ubicó en 2.1 en la economía, el primer semestre 2.4. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las luces, pero también las sombras del manejo económico del gobierno de Gustavo Petro? Primero, buenos días para usted, exministro. No, buenos días a todos ustedes, encantado de acompañarlos. Pues lo primero que diría es que ese dato efectivamente fue muy positivo en el mes de julio del indicador de seguimiento de la economía. Obviamente, el dato de un mes hay que mirarlo con cautela, porque puede ocurrir, una desaceleración. El último trimestre, sí, mi cálculo es que fue, en mayo, junio, julio, del 3.2%, y si eso se refleja pues en el dato del PIB del tercer trimestre, pues sería muy positivo. Más aún, yo resaltaría en particular que, aparte de los sectores que ya venían creciendo, como el agropecuario, el financiero, el comercio, esta vez tenemos datos positivos ya de dos sectores que venían mal, que son la industria manufacturera y la construcción. Realmente el único sector que sigue estando mal es el sector minero, donde sí tenemos una contracción todavía bastante fuerte. Sí, doctor Ocampo, deme un segundito que lo estoy escuchando un poco en eco. Mientras tanto hablo con mi compañero Sebastián, que obviamente le pone mucho el ojo a estos temas. Estábamos hablando y dice, lo reconoce el mismo exministro Sebastián, que este índice de seguimiento a la economía, que se conoce como el ICE básicamente, pues sí es un número positivo, pero que sigue en contracciones el tema de la minería, que cuando uno mira las políticas del presidente Gustavo Petro, pues de una u otra forma uno puede entender que son coherentes, porque él siempre desde que llegó dijo al sector minero, pues le vamos a reducir. Y oyendo ahí al doctor Ocampo, pues dos sectores que empujaron mucho este buen número, el comercio y el sector financiero, que es un número que sorprendió al mercado. Y cuando uno dice, Jennifer, sorprenderá al mercado, ¿qué significa? Pues los bancos, las consultoras tienen centros de estudio, analistas que tanto a clientes como a instituciones le dicen, oiga, yo creo que esto va a pasar, y si usted mira que lo que se está esperando era un número mucho menor a este. Entonces, por eso 4.3 es un gran número, y lo que dice el doctor Ocampo, hay que abrir ese número a ver qué fue lo que pasó allá adentro. Y sabéis, leyendo un poco sobre este índice, ¿usted qué tan bueno es para ir a centros comerciales, Lucas, por ejemplo? Buenísimo. Regio. Pero usted es de los que hacen paseo del yo quiero o va y compra. A las dos. A mí me parece que, pues, obviamente es más chévere ir y comprar, pero a veces uno va y mira. Porque en la explicación del DANE hablaban de eso, de la afluencia de gente en centros comerciales, muchos compradores en centros comerciales y muchos consumidores en restaurantes y también en heladerías. Me llamó la atención eso. Pero la verdad, usted sí vaya a Unicentro, allá donde está Sebastián, un fin de semana, y vea usted los restaurantes y heladerías, están todos llenos. Están todos llenos, Sebastián. Entonces, pues uno sí entiende que esta parte del consumo que uno hace diario, que a veces uno no se entera de cómo contribuye uno a la economía, a datos macroeconómicos del país, pues realmente lo está haciendo cuando va al centro comercial, se compra su blusita, o se compra la air fryer o lo que quiera comprar, o el heladito. Y es que crezca mucho el sector financiero es sintomático de eso. Más allá de que habrá unos accionistas y una gente muy rica que gane plata, que eso está muy bien, si el sector financiero empieza a crecer, quiere decir que empresas y familias están pidiendo más créditos, los bancos los están prestando,
porque los bancos ganan dinero a través de eso. Entonces, si el sector financiero tiene mejores números que el año anterior, es sintomático de eso que ustedes están hablando. Ahora, lo importante es, y ojalá el doctor Ocampo nos pueda dar sus opiniones, es esta película cómo viene, porque Colombia hay una tarea, Jennifer, que no puede escaparse. Yo se lo he dicho, el ajuste lo hará o el gobierno o el mercado, pero en algún momento el ajuste fiscal hay que hacerlo. Un país no puede vivir con esa brecha entre ingresos y gastos todo el tiempo sin saldar eso. Entonces, pues a ver cómo se puede saldar eso sin que sea traumático, pero la realidad es que es una tarea que usted no puede eludir, ese atajo no existe, y yo no sé, el doctor Ocampo, que fue ministro 2 veces, puede dar pistas de cómo se puede hacer el ajuste. Sí, acá lo volvemos a conectar, doctor Ocampo, pues ya nos estaba escuchando y resaltábamos el tema del consumo en centros comerciales, en heladerías y también en restaurantes. ¿Cómo se explica entonces este incremento para luego pasar a hablar de las sombras que usted también lo ha rescatado en algunos artículos que ha escrito? Sí, digamos, obviamente la sombra principal es el déficit fiscal, si quiere hablamos de eso después, pero yo diría que una cosa que uno sí observa y que yo resaltaría mucho es que esta reactivación económica no tiene que ver con las políticas del gobierno. En realidad no ha habido política de reactivación. El único elemento de la política de reactivación es el pacto por el crédito, que sí está funcionando en el sentido de que hay un crédito creciente, lo cual me parece que es un resultado positivo, pero incluso yo diría que eso fue más una propuesta bancaria que del gobierno. Entonces, es como si la economía estuviera moviendo con relativa independencia de lo que hace el gobierno. Y creo que eso es, curiosamente, es algo que se viene observando, resaltando mucho en el caso peruano por bastantes años. Y creo que de alguna manera en Colombia estamos viviendo más o menos lo mismo. Sí, exministro Ocampo, le quería hablar de 3 cosas que uno lee, algunos analistas dicen podrían estar impactando positivamente más de lo esperado este número, que son cosas difíciles de medir. Una, el tema del oro. El precio del oro no para de subir y pues Colombia tiene cierta exportación importante en oro, la producción de cocaína y también las remesas enviadas por los familiares que viven en el exterior, que siguen aumentando. No sé si usted creería que esos 3 factores pueden estar explicando un poco estos buenos números. Pues bueno, se le olvidó a usted yo le resaltaría primero que es esta especie de bonanza cafetera que estamos viviendo. O sea, altos precios internacionales y buena producción de café. Yo diría que eso es mucho más importante ciertamente que lo de la cocaína o el oro. Ahora, las remesas sí me parece que están jugando un papel muy importante. Y digamos, y sin duda alguna es un factor que yo resaltaría. Yo diría que la bonanza cafetera y las remesas son 2 elementos, pero hay muchos otros elementos que observamos, incluyendo, yo resaltaría el hecho de que el sector privado colombiano tiene mucha fortaleza. Sí, entonces, hablando ahora de las sombras, porque usted lo reconoce, pues este ICE es un gran número, es un número positivo, aunque usted lo desliga de políticas nacionales. Usted dice, estos números o esta buena situación de la economía no tiene mucho que ver con políticas tomadas por el gobierno nacional, sino más bien por un contexto internacional. Pero antes de hablar de las sombras, ¿no tiene nada que ver el tema de política interna? Por ejemplo, el desempleo también, o sea, está alto, pero ha bajado en 8.8% cuando el año pasado estaba un punto por encima. ¿Ninguna política del gobierno nacional, según su análisis, tiene que ver con estos números positivos macroeconómicos? Pues realmente yo le diría que la único elemento que es el política de reactivación es el pacto por el crédito. Yo no veo ningún otro elemento de reactivación. Por ejemplo, digamos el sector exportador, o sea, no ha habido política exportadora realmente. Entonces, digamos, entonces ese es un elemento que está ausente de eso de los factores más fuertes de reactivación, excepto obviamente los sectores que tienen su propio dinamismo, como el cafetero. También hay muchas buenas exportaciones de productos agropecuarios diferentes al café. Esos son elementos positivos, pero yo diría, nuevamente, la bonanza cafetera y las remesas son 2 factores, pero ninguno de ellos depende de las políticas del gobierno. Sí, doctor Ocampo, y para terminar la entrevista, interesante que nos hable de lo que usted considera el déficit fiscal como algo pues grave y que Colombia no puede postergar mucho tiempo más. Bueno, el déficit fiscal, pues obviamente
es un tema complejo. Digamos, este año vamos a tener la deuda pública más alta de la historia de Colombia. Es un tema negativo y además hay un déficit que todo el mundo dice que el gobierno lo está subestimando. Y no creo que en el Congreso vaya a haber un acuerdo real para poder, digamos, disminuir ese déficit, porque lo primero que tiene que haber es una propuesta del gobierno de recortar gasto. Y eso no ha habido ninguna propuesta al respecto. Entonces, ese es un tema complicado. Ahora, ¿cuál es el impacto negativo que tiene sobre la economía? Pues el tema de las tasas de interés. O sea, las tasas de interés de largo plazo, de los TEC, por ejemplo, ya están afectando el crédito de vivienda de largo plazo. Entonces, ahí hay un elemento negativo directo, pero más allá de eso, digamos, lo que sí es bastante claro es que al próximo gobierno le tocará comenzar con un proceso de ajuste fiscal para ceñirse pues a lo que es posible en materia de finanzas públicas. Claro, y sobre todo que ahorita estamos con la discusión del presupuesto general de la Nación y reforma tributaria, es decir, temas económicos es lo que se viene, doctor Ocampo. Gracias por estar con nosotros. Feliz día para usted. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Ay, qué pesar escucharlo con ese eco, Sebastián, pero bueno, ahí teníamos al exministro de Hacienda, pues que es un académico también, que hace parte de universidades en Estados Unidos y que sigue, pues, obviamente con todo el detalle a los temas económicos de Colombia. Es que no hay ministro de Hacienda que no la haya señalado a este gobierno, pues que el tema fiscal es muy grave y algo que le pasa a Jennifer a muchas economías de América Latina, en el mundo, pero en especial de América Latina, es que se cruza o se pone en tensión el largo plazo con el corto plazo. El largo plazo es lo que le puede convenir a un país y el corto plazo es que el gobierno de turno necesita dar buenas señales para ganar las elecciones. Y se necesita hacer el ajuste, pero el gobierno no va a hacer un ajuste en plenas elecciones, ni bobo que fuera. Pero eso no le conviene al país, entonces al final, sea este gobierno el que sea, el ajuste tendrá que llegar y entre más se postergue, más doloroso va a ser. Sí, el déficit es un tema que preocupa a muchos expertos aquí, Sebastián, en Colombia, pues porque básicamente se está gastando más de lo que se está ingresando.